Mi cuñada se obsesionó conmigo, y luego me hizo parecer el malo. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. La neta nunca pensé que acabaría escribiendo algo así, pero me está comiendo por dentro desde hace meses. Y aunque suene exagerado, siento que si no lo saco de mi sistema, me voy a volver loco. Soy un güey de 29 años, vivo en Guadalajara, trabajo en soporte técnico remoto desde casa y llevo una relación más o menos estable con mi novia desde hace 2 años. Nada extraordinario. Soy un vato tranquilo, introvertido, y casi siempre evito los pleitos familiares. Mi hermano mayor, Julián, es todo lo contrario, carismático, sociable, lleno de amigos, cae bien donde sea. Desde morro siempre fue el popular y yo el que pasaba desapercibido. Nunca hubo mala vibra entre nosotros, pero sí es claro que tenemos mundos distintos. Él se casó hace 3 años con Daniela, que también es súper social, muy de fiestas, de reuniones, de estar hablando con todo el mundo. Yo siempre pensé que eran la pareja perfecta, ambos extrovertidos, ambos con 1000 anécdotas, 1000 fotos, 1000 planes. Es más, si yo imaginara a alguien opuesto a mí, seguramente sería Daniela. Antes de todo esto, para mí Daniela era mi cuñada buena onda, la que de repente mandaba stickers chistosos al grupo familiar, la que siempre te recibía con un abrazo y un ¿cómo estás, niño? Sí, a veces era un poco intensa, pero nada fuera de lo normal. Más bien yo pensaba que era mi propia personalidad la que me hacía sentir que ciertas personas eran demasiado. Todo empezó cuando mis horarios de trabajo cambiaron. Como ahora tenía más tiempo libre por las tardes, iba más seguido a casa de mi mamá a ayudarle con cosas del jardín, porque Julián y Daniela estaban ocupados casi diario, él con el trabajo y ella con un curso que estaba tomando. Muchas veces coincidía que Daniela pasaba antes que Julián para dejar cosas o recoger otras. Al principio fueron pláticas X, tipo ¿cómo vas? ¿Ya viste tal serie? Lo típico. Yo no lo pensé 2 veces. Pero luego empezaron detallitos que, en retrospectiva, me hacen sentir como un idiota por no haberlos notado antes. Cosas pequeñas, comentarios muy personales, preguntas que no venían al caso, toquecitos en el brazo que se sentían más largos de lo necesario. No era nada explícito, pero sí suficiente para que, semanas después, sin saber por qué, me empezara a sentir incómodo. Ese primer mes no tengo una escena específica que defina el inicio del problema, pero sí recuerdo la primera vez que pensé, ¿por qué me está diciendo esto a mí? Fue un comentario sobre problemas entre ella y Julián, no graves, pero sí demasiado íntimos para compartírmelos. Algo sobre la comunicación entre ellos, sobre cómo Julián a veces se distraía mucho y ella sentía que tenía que cargar con todo. Yo ni siquiera supe qué contestar. Nomás hice cara de órale. En ese momento pensé que solo necesitaba desahogarse. Nunca imaginé que ese sería el primer paso de algo que me iba a arrastrar hasta la peor pelea familiar de mi vida. La verdad, si me pongo a pensarlo bien, lo que siguió después no fue un salto directo a algo grave. Más bien fue como cuando el agua se calienta poquito a poquito y no te das cuenta hasta que ya está hirviendo. Daniela empezó a aparecer más seguido en casa de mi mamá, y aunque siempre decía que solo pasaba rápido, de pronto esas visitas rápidas se convertían en pláticas largas conmigo. Una tarde, mientras yo estaba arreglando unas macetas, Daniela llegó con 2 cafés. Ni siquiera sabía que yo tomaba el mismo tipo de café que ella, pero llegó diciendo, ay, pensé que igual te antojaba. Yo solo dije gracias, pero sí me sacó un poco de onda. Normalmente mis pláticas con ella eran de 2 minutos máximo, pero ese día se quedó casi 1 hora. Mi mamá estaba echándose una siesta, así que solo estábamos los dos en el patio. Primero me habló de su curso, de cosas normales, pero luego empezó con otro tema de esos que uno no sabe cómo manejar. Me dijo que a veces se sentía no vista por Julián, que él estaba muy metido en su oficina, que no tenía con quién platicar. Yo no sabía si solo necesitaba desahogarse o si esperaba que yo dijera algo más profundo. Nomás respondí con cosas neutrales tipo pues igual pueden hablarlo, tal vez está estresado. No quería parecer metido. Luego vino algo que de verdad me dejó inquieto. Me dijo, tú eres más atento, ¿sabías? Julián es bueno, pero a veces siento que tú notas cosas que él no. No fue el comentario, sino el tono. Como si estuviera comparándonos, como si buscara que yo llenara un hueco que no me correspondía. Le cambié el tema en corto. Desde ese día empecé a sentir que cada interacción tenía una vibra rara. Cositas como que me escribiera por WhatsApp cuando antes nunca lo hacía.
Preguntas tipo ¿vas a estar en casa de tu mamá hoy, o a qué hora sales del trabajo? No eran preguntas ofensivas, pero sí fuera de contexto. Yo hasta pensé que a lo mejor necesitaba ayuda con algo de tecnología, no sé. Intenté no hacerme ideas, porque tampoco quería paranoiarme y quedar como un creído. Pero lo que sí me sacó completamente de mi zona fue una situación que pasó 2 semanas después. Mi mamá me pidió que moviera unos muebles del cuarto de atrás, así que estaba ahí, sudando como puerco, cuando Daniela llegó otra vez. Me dijo que venía a dejarle unos papeles a mi mamá, pero mi mamá no estaba. En vez de irse, se quedó ayudándome a mover cosas. La neta, no necesitaba ayuda, y sí se lo dije, pero insistió. En un punto, mientras movíamos un buró, Daniela se ajustó el cabello y me dijo, medio riéndose, ay, ya debería traer ropa así para el gym, ¿no? Pero no era un comentario de broma casual, lo dijo como si esperara que yo la mirara. Yo, incómodo, solo dije, pues sí, supongo. Ese día sí se me encendió una alarma interna. No podía explicarlo con palabras, pero algo en su actitud ya no era normal cuñada buena onda. Era otra cosa. Lo peor es que empecé a evitar ir a casa de mi mamá solo para no coincidir con ella. Y aunque yo intentaba ignorarlo, tenía la sensación de que Daniela notaba mi incomodidad y que no le importaba. Para cuando llegó ese tercer mes, ya no me quedaba duda de que algo estaba mal. No era yo exagerando, no era mi ansiedad social ni mi tendencia a sobrepensar. Daniela estaba cruzando líneas. Y lo peor es que lo hacía de una manera tan calculada, o tan natural, no sé, que si yo lo mencionaba en voz alta, parecía que estaba exagerando. Todo explotó un jueves en la tarde. Yo había ido a casa de mi mamá para ayudarle con su computadora porque ya no le abría el correo. Mi mamá salió al súper un momento, y yo me quedé instalando un antivirus. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché la puerta principal y enseguida la voz de Daniela, Eric, ¿estás aquí? No sé por qué, pero mi estómago dio un brinco. Salí del cuarto y le dije que mi mamá volvía enseguida. Daniela llevaba una bolsa con comida y dijo que solo venía a dejarle unos tuppers. Hasta ahí, normal. Pero no se fue. Se recargó en la barra de la cocina y empezó a platicar. Preguntas sobre mi novia, sobre si ya había pensado en formalizar, sobre si me veía casado algún día. Era raro. Esa conversación no tenía nada que ver con nosotros. En un punto, mientras hablábamos, Daniela se acercó demasiado. No fue accidental, lo hizo con intención. Y con un tono así bajito me dijo, a veces me pregunto cómo sería estar con alguien más tranquilo, alguien que te pone atención de verdad. Yo me congelé. Fue la primera vez que algo dejó de ser interpretación y se volvió explícito sin ser groseramente directo. Le dije que eso no era algo que debería decirme, que mejor habláramos de otra cosa. Daniela sonrió como si nada, como si yo fuera el raro por incomodarme. Y antes de que yo pudiera repetirle que no estaba bien, mi mamá entró por la puerta. Daniela cambió su actitud en menos de un segundo, sonrió, abrazó a mi mamá, se hizo la simpática de siempre. Pero lo peor pasó después. Esa misma noche, ya en mi casa, recibí un mensaje de ella, perdón si te hice sentir raro hoy. A veces me desahogo de más contigo. Eres de los pocos que entienden cómo soy. Le respondí algo súper seco tipo, no hay problema, pero creo que no deberíamos hablar de esas cosas. Eres la esposa de Julián. Punto. No quería dejar margen para dobles sentidos. Pensé que ahí iba a terminar. Pero no. Contestó, ya sé. Solo no se lo digas, ¿sí? Luego piensa mal. Esa frase me dejó helado. ¿Por qué pensaría el mal? ¿Qué estaba insinuando? ¿Qué tantas cosas le contaba? ¿O qué tanto quería que yo guardara secretos? Algo dentro de mí hizo clic. Por primera vez sentí una especie de miedo real. No porque Daniela fuera peligrosa físicamente, sino porque me di cuenta de que estaba jugando un juego al que yo no había aceptado entrar. Y un juego así, en una familia como la mía, podía volverse un desastre muy rápido. Esa noche tomé una decisión, iba a poner muchísima distancia. Iba a evitarla a toda costa, aunque pareciera grosero. Pero todavía no tenía ni idea de que esa distancia iba a provocar justo lo contrario, que Daniela empezara a actuar como si yo fuera el problema. Durante los días siguientes a ese mensaje, hice todo lo posible por marcar distancia sin armar ningún drama. No quería confrontarla directamente porque, honestamente, tenía miedo de que volteara todo en mi contra. Y sí, suena paranoico, pero después de esa conversación en la cocina y esos mensajes, ya no confiaba en sus intenciones.
Así que empecé a evitar ir a casa de mi mamá cuando sospechaba que Daniela podía aparecer. También dejé de contestarle mensajes más allá de lo básico y, si estaba en un grupo familiar, me limitaba a emojis o respuestas neutras. Pero esa estrategia no solo no funcionó, sino que hizo que Daniela subiera el nivel. La primera señal de que algo estaba raro fue que mi hermano, Julián, empezó a escribirme más seguido. No lo hacía de manera directa, pero eran preguntas tipo, oye, ¿estás bien? ¿Andas enojado conmigo? ¿Todo bien entre tú y Daniela? Esa última me dio un vuelco en el estómago. ¿Por qué preguntaría algo así? Yo no había dicho nada, pero quedaba clarísimo que Daniela sí. O que al menos estaba insinuando algo. No respondí de inmediato, pensé bien lo que iba a decir. Al final contesté, todo bien, güey. Solo ando ocupado con el trabajo. Lo dejé ahí, sin detalles. Luego vino algo peor, mi mamá empezó a notar mi distancia. Y sí, ella es de esas mamás que sienten cuando algo no encaja. Me llamó un domingo en la noche diciendo que Daniela había pasado a dejarle unas cosas y que le había preguntado si yo estaba molesto con ella por algo. Mi mamá, inocente, me dijo, ay mijito, si te dijo algo que no te gustó, puedes hablarlo. Ya ves que Daniela es muy sensible. Sensible. Esa palabra me dio coraje. Porque lo que menos estaba viendo yo era sensibilidad, más bien manipulación. Pero no podía decirle a mi mamá algo tan delicado sin pruebas ni contexto. La vez que todo se torció fue una tarde en que fui a dejarle unas cuentas a mi mamá. Estuve apenas 20 minutos, pero justo cuando me iba, Daniela llegó. Era la primera vez que la veía en semanas. Apenas me vio, puso cara de sorpresa exagerada, como si no me viera desde hace años, y se acercó demasiado rápido. Eric. Pensé que estabas enojado conmigo, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que mi mamá desde el comedor escuchara. Antes de que yo contestara, agregó, ya no me contestas, ya no pasas por aquí, hasta Julián me dijo que cree que te caigo mal. Sentí como mi mamá volteaba a vernos. Yo intenté mantener la calma. Dije algo como, nada que ver. Solo he estado ocupado. Pero Daniela no dejó el tema ahí. Me miró directamente a los ojos y soltó una frase que me hizo hervir la sangre, pero dicho con un tono súper dulce, casi víctima, si te incomodé con algo, perdón. No era mi intención. A veces hablo de más. Eran exactamente las palabras que usó en el mensaje. Pero ahí, frente a mi mamá, sonó como si yo hubiera reaccionado mal a algo que ella había hecho inocentemente. La manipulación fue clarísima. Me estaba pintando como el exagerado, el susceptible, el que malinterpreta. Y en ese momento entendí que Daniela ya no solo estaba cruzando líneas conmigo, ahora estaba preparando terreno para ponerme como el raro de la familia. Y yo, sin pruebas, sin testigos, sin nada, estaba entre la espada y la pared. Después de aquel día en casa de mi mamá, me quedé con un presentimiento horrible, que lo peor apenas estaba empezando. Y tenía razón, porque si antes Daniela jugaba a la insinuación y al comentario casual, ahora empezó a mover piezas. Ya no era solo soy sensible, Eric está raro. No. Lo que siguió fue mucho más directo, y mucho más peligroso. El primer golpe vino de parte de Julián. Un miércoles en la noche me escribió un mensaje larguísimo, algo que él casi nunca hacía. Mi hermano es práctico, directo, cero dramático. Pero ese mensaje tenía otro tono. Decía que Daniela estaba preocupada, que notaba que yo la evitaba, que incluso le había dicho que yo me veía incómodo cuando ella llegaba. Y al final puso algo que me tiró por completo, me dijo que, bueno, que tal vez tú te sentías incómodo por cómo es ella. Que a veces platica de más y que igual malinterpretaste algo. Solo quiero que estemos bien, güey. Malinterpretaste algo. Esa frase me dejó helado. Era exactamente lo que Daniela quería que él creyera, que yo era el exagerado, el que tomó algo inocente como algo más. Pero lo que me preocupó de verdad fue el subtexto, ella estaba controlando la narrativa. Y si yo intentaba defenderme, iba a parecer que estaba justificando mi reacción. Respiré hondo, conté hasta 10, y le escribí algo lo más neutro posible, ¿todo bien, Julián? No hay bronca con nadie. Solo he andado muy ocupado y quizá no me he explicado bien. No podía soltarle toda la verdad sin pruebas. Si lo hacía, iba a sonar exactamente como Daniela quería, como un drama inventado. Pero entonces, la cosa escaló. Un domingo por la tarde, mi mamá me pidió que fuera a comer. A pesar de mis dudas, acepté. Llegué y, para mi mala suerte, Daniela y Julián ya estaban ahí. Apenas entré, Daniela me abrazó. Un abrazo raro,
largo, con esa vibra de miren cómo soy súper buena onda. Me puso tenso de inmediato. La comida estuvo incómoda desde el principio. Julián estaba serio. Mi mamá trataba de hacer plática, pero había una tensión en el aire que no pude ignorar. Y entonces, de la nada, Daniela dijo, Eric, ya estamos bien, ya no estás molesto conmigo. Yo casi me atraganto con el arroz. Le dije, nunca estuve molesto contigo. Punto. Seco. Claro. Pero ella soltó un suspiro dramático y respondió, ay, es que sentí que estabas distante. Pensé que igual te hice sentir raro con las cosas que te conté. Y lo dijo enfrente de Julián y de mi mamá. Como si yo fuera el que había reaccionado mal a una plática inocente. Como si ella hubiera sido transparente y yo fuera el susceptible. Mi mamá me miró con esos ojos de qué está pasando, y Julián me miró esperando mi explicación. Y yo sentí una mezcla de enojo, impotencia y miedo. Porque estaba atrapado, no podía decir la verdad sin sonar como un idiota que malinterpretó cosas. Daniela había creado el escenario perfecto para hacerme ver como el problema. Solo pude decir, de verdad, no hay ningún problema. Solo he estado ocupado. Daniela sonrió. Esa sonrisa me hizo querer levantarme e irme. Era la sonrisa de alguien que siente que está ganando, y ahí lo entendí, ella no iba a parar. No buscaba solo atención. Ella estaba construyendo una historia donde yo era el raro, el incómodo, el que reaccionó mal. Y si seguía así, tarde o temprano iba a torcerlo todo para quedar como la víctima, y yo como el culpable. Después de aquella comida tensa, mi prioridad se volvió una sola, evitar cualquier situación donde Daniela pudiera seguir actuando su papel de víctima. Pero por más que intenté mantenerme al margen, la situación terminó explotando igual. Y no porque yo hablara, sino porque finalmente Daniela dio el siguiente paso. La bomba cayó un viernes en la noche. Yo estaba tranquilísimo en mi departamento, viendo una serie con mi novia, cuando recibí una llamada de Julián. No mensaje. No audio. Llamada directa. Y eso, en él, solo significa dos cosas, o algo grave pasó, o está furioso. Cuando contesté, su tono no dejó dudas. ¿Qué chingados está pasando contigo y Daniela? Mi corazón me cayó al estómago. Mi novia volteó a verme, preocupada. Me levanté y me fui al cuarto para hablar con calma. Le pregunté qué estaba diciendo, qué había pasado ahora, y ahí soltó lo peor. Daniela le había dicho que yo la trataba raro, que era distante y hasta insinuó que yo estaba incómodo con ella porque habíamos tenido pláticas muy personales que quizá no debí bromear así. Otra vez esa palabra, bromear. Como si todo hubiera sido una tontería inocente. Como si yo fuera el exagerado. Pero esta vez, Julián estaba del lado de ella. No estaba neutro. No estaba confundido. Estaba molesto conmigo. ¿Qué chingados le dijiste?, me preguntó. Porque me dijo que la hiciste sentir mal. Que evitabas verla. Que pensó que estabas, no sé, decepcionado de ella. Esa última frase me hizo ver rojo. Daniela no solo estaba manipulando la historia, ahora estaba diciendo que yo la había hecho sentir mal. Que ella era la víctima de mi distancia. Estaba volteando completamente la realidad. Ahí perdí un poco la paciencia. No grité, pero sí solté lo que llevaba meses guardando. Julián, yo no la hice sentir nada. Tu esposa lleva meses comportándose raro conmigo. Diciéndome cosas que no debería decirme. Mandándome mensajes que cruzan la línea. Y yo no he dicho nada para no causar problemas. Hubo silencio. Un silencio denso. Julián respondió, ¿qué cosas? Y ahí me trabé. ¿Qué iba a decir? ¿Que su esposa me hacía comentarios sobre cómo sería estar con alguien más tranquilo? ¿Que se acercaba demasiado? ¿Que me mandaba mensajes pidiéndome que no le dijera nada? Sonaba ridículo. Parecía un drama inventado. Justo lo que Daniela quería. Le dije lo más directo posible, comentarios sobre su matrimonio. Cosas personales. Cosas que no me corresponden. Pero Julián contestó fríamente, ella me dijo que solo te contó algo porque te vio triste y quiso animarte. Y que tú lo tomaste como algo más. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Ahí estaba la narrativa final de Daniela, que yo había malinterpretado. Que yo había reaccionado de más. Que ella solo estaba siendo amable. Y lo horrible fue darme cuenta de que Julián le creía. No porque fuera tonto, sino porque Daniela sabía exactamente cómo acomodar las piezas para sonar creíble. La llamada terminó con un, luego hablamos. Necesito aclarar cosas con ella. Y yo me quedé ahí, sentado en la cama,
sintiendo una mezcla de rabia, frustración y una tristeza muy profunda. Porque lo peor no era la manipulación, era que estaba perdiendo a mi hermano sin siquiera haber hecho nada. Mi novia me preguntó qué había pasado, pero ni siquiera supe por dónde empezar. Solo dije la verdad más simple: creo que Daniela me va a arruinar la relación con mi familia. Y por primera vez, lo dije en voz alta. Mi celular vibraba en el bolsillo. Era mi mamá, mandándome audios larguísimos preguntando: ¿qué hiciste ahora, mijo?, con ese tono que usa cuando ya escuchó una versión y asumió que es la correcta. Respiré hondo. No contesté. Solo me fui. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Julián no me bloqueó, pero tampoco me habló. Mi mamá insistía en que fuera a disculparme para no dividir a la familia, pero yo ya ni sabía qué significaba disculparme por algo que no había hecho. Al lado de Daniela, nada. Ni un mensaje, ni un emoji, ni una indirecta. Y ese silencio era lo peor. Sabía que estaba dejando que todos se acomodaran en la narrativa que ella quería, para luego aparecer como la que quiere arreglar las cosas. Y justo así pasó. Casi 2 semanas después, por fin recibí un mensaje de Julián. Corto, frío: Daniela quiere hablar contigo para aclarar todo. Dice que no quiere que esto siga así. Sentí un hueco en el estómago. Hablar con Daniela significaba una sola cosa: ella iba a cerrar la historia a su manera. La versión final. La que todos iban a creerse porque ella siempre parecía dulce, tranquila, sensible, y yo solo era el hermano que malinterpretó. Pero acepté. Porque si no iban a decir que yo era el que estaba evitando la conversación. Nos vimos en su casa. Cuando llegué, Daniela estaba sentada en el sillón, con esa cara de estoy lastimada pero soy buena persona. Julián estaba al lado, con los brazos cruzados, serio. Me senté frente a ellos. No quería hacer una escena. Daniela empezó, con voz suave. Yo nunca quise que esto se hiciera tan grande, pero sí me sentí feo cuando te alejaste así. Me preocupé, pensé que estabas enojado conmigo. Tuve que aguantarme las ganas de reír de lo absurdo. Pero me quedé callado. Ella siguió: sí, a veces hago bromas, ya sé que soy muy confianzuda, pero jamás quise que te sintieras incómodo. Si lo hice, te ofrezco una disculpa sincera. Julián me miró, esperando mi reacción. Y ahí lo entendí todo: en esa sala yo nunca iba a ganar. No importaba lo que dijera. Si explicaba lo que realmente pasó, iba a parecer que la estaba atacando. Si lo dejaba pasar, iba a parecer que admitía culpa. Así que dije lo más neutral posible: está bien. No tengo problema. Ya quedó atrás. Daniela sonrió, apenas. Un gesto chiquito, satisfecho. Julián relajó los hombros. Y ya. Así acabó. Sin drama, sin justicia, sin verdad. Solo una historia que se extinguió ahí mismo, como si nunca hubiera pasado. Después de eso decidí algo: poner distancia. No pelear, no reclamar, no buscar que alguien entendiera mi versión. Solo, alejarme. Porque a veces, es la única forma de lidiar con alguien que juega ese tipo de juegos.